Señor Padre, te damos gracias por este día, como siempre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, hace una semana que estuvimos aquí y hoy otra vez volvemos a tu casa, dándote gracias, agradecidos y contentos de estar aquí, dándote gracias a ti, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, que permitas que podamos prestar atención a tu palabra, a pesar de los problemas y de las situaciones que podamos estar, por las cuales podamos estar pasando ahora, que tú nos des suficiente lucidez para poder escuchar tu palabra y salir de aquí llenos de tu Espíritu. Gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como les dije, el título entonces del sermón es Pedro el Rebelde. Había un show, no sé si se acuerdan ustedes del Rebelde, hace muchos años, lo mirábamos nosotros en Argentina cuando éramos jovencitos. Estaba Steve McQueen, era el que se llamaba el Rebelde, no me acuerdo del nombre, pero le seguía el Rebelde. Y Pedro, uno de los discípulos, tal vez el discípulo más verbal, ¿no es cierto?, el que más hablaba y el que más decía cosas a Jesús. De este Pedro estamos hablando, Pedro el Rebelde. Y cómo Dios restaura al creyente. Juan 21, 15 al 17. Y yo sé que todos aquí hemos tenido, por lo menos la mayoría, me imagino que todos, hemos tenido la oportunidad de ver, tal vez en persona o tal vez en la televisión, en las noticias, cómo hoy en día se derrumban los edificios, estadios y otras estructuras grandes con dinamita. ¿Okay? Básicamente el procedimiento es: se pone dinamita en lugares estratégicos, en la base de la estructura que se piensa derrumbar, y en un momento determinado se comienza lo que se conoce como implosión, ¿okay? Que es, vuelvo a repetir, cuando la compañía quiere ahorrar dinero y tiempo, en vez de contratar tractores y máquinas para que derrumben y tarden quién sabe cuánto y gasten quién sabe cuánto. Eso se hace en un minutito y típicamente sucede en segundos. Usted ve como la estructura, ya sea un edificio, un estadio, se viene abajo sobre el mismo peso con las explosiones de la dinamita y queda puro polvo y puro escombro, ¿no es cierto? Generalmente por la razón por la cual estas estructuras se derrumban a través de una implosión es porque el edificio ya tiene muchos años, ya está viejo, y se desea construir un edificio o un estadio más nuevo, más moderno. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos presenciado en familiares o en amigos o tal vez en nuestra propia vida un derrumbe personal, una implosión, ¿no es cierto?, personal, en donde muchas áreas de nuestra vida parecen derrumbarse y en donde parece que nada podemos hacer. Nos decimos a nosotros mismos: pero si las cosas estaban yendo bien, tenía buena salud, mi matrimonio estaba bien, tenía un buen trabajo, una linda casa, buenos hijos, y de repente y sin aviso, un derrumbe masivo, todo parece venirse abajo. Es interesante notar cómo una de estas implosiones, ¿okay?, puede derrumbar un edificio en cuestión de segundos, pero para construirlo, un edificio que para construirlo se tardó quién sabe cuánto tiempo. Después de que la dinamita hace su trabajo y el derrumbe ocurre, pareciera que nunca hubiera habido algo ahí construido. Todo queda en escombros, convertido en escombros. Este fue el caso en la vida de uno de los personajes más importantes de la Biblia, que ustedes ya les di el nombre, saben de quién me refiero. Nada más y nada menos que a Simón, a Pedro. ¿Okay? El acontecimiento del que les voy a hablar está descrito en los 4 evangelios, ¿okay?, en el de Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Si tienen ahí, o no está la hermana Cari, así que voy a leer yo el pasaje. Si no lo han buscado, por favor, búsquenlo ahí en el capítulo 21, el 15 al 17. ¿Okay? Y esto es lo que dice, comenzando desde el 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Algunos teólogos llaman a Pedro el rebelde, ¿no es cierto? Y lo llaman el rebelde porque Pedro cometió algo que en la Biblia se lo clasifica como el gran pecado. Si usted quiere saber cuál es el pecado que en la Biblia, cuál es la falta que en la Biblia se considera el gran pecado, ese es el que cometió Pedro. El pecado de apostasía. Apostasía. La apostasía básicamente quiere decir negar la fe. Negar la fe es lo que apostasía significa, ir en contra de la fe. Jesús le pregunta a Pedro en Juan, mírenlo ahí, 21:15, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que causó la pregunta de Jesús a Pedro? ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba? Jesucristo había estado preparando a sus discípulos para su muerte. Venía la muerte de Jesús y Jesús sabía que venía su muerte. ¿Okay? Así que Él quería prepararlos, por decir así, a los discípulos, porque sabía que los discípulos se iban a sentir solos. Imagínense, Él había estado juntos por 3 años y ya Jesús no iba a estar más con ellos. Así que Jesús les había estado hablando de los días venideros, cuando Él ya no iba a estar más con ellos. Jesús les había hablado de que sería muerto y de que las cosas iban a ser diferentes una vez que Él estuviese muerto. Jesús les dice, cuando ya no esté, quiero que aprendan a amarse el uno al otro y que se sirvan el uno al otro. Quiero que estén conectados el uno al otro a pesar de que yo ya no voy a estar aquí. Los tiempos venideros iban a ser duros para los discípulos específicamente. Porque recuerden, como dije recién, 3 años habían estado con Jesucristo. Jesucristo era el maestro. Cualquier problema, cualquier pregunta, cualquier cosa que pasaba, ellos iban a ella. Pero ella, Jesucristo, ya no iba a estar más con ellos. Así que las cosas se iban a poner difíciles y se iban a necesitar el uno al otro, porque las tentaciones y las dificultades iban a venir con tanta fuerza que se iban a querer dar por vencidos. Eso es los discípulos. En Mateo 26:31, Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mateo 26:31. Pero escuchando todo esto, nuestro personaje, Pedro, en el versículo 33 del mismo capítulo 26, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, yo no sé lo que van a hacer estos otros 11 que están aquí, ¿ok? Todos los demás. Pero no tienes que preocuparte por mí. No tienes que preocuparte por mí porque yo jamás te voy a negar, jamás. Pedro haciéndose ¿no es cierto? Dándose más corte de lo que debía. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo es, yo no sé lo que van a hacer los demás, pero no tienes que preocuparte por mí. No tienes que preocuparte por mí porque yo jamás de los jamases te voy a negar. Sin embargo, en Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y esto te lo estoy diciendo, estoy rogando por ti, hombre valiente que nunca me vas a negar. Eso no lo dice ahí, lo digo yo. Porque te digo que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Así que
básicamente Jesús le está diciendo lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es contrario a lo que acaba de decir Pedro, que es capaz. Pedro había expresado un compromiso y un amor a Dios superior que el resto de los discípulos. Él, Pedro, se vio como más que los demás. Orgullo. Pero volvamos a lo que dice Jesús. Jesús dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. El trigo, ustedes saben que el trigo, no sé si se seguirá haciendo así ahora, me imagino que sí, pero ahora será hecho por máquina, ¿no es cierto? El trigo se zarandea cuando está seco. ¿Para qué? Para separar el grano de la espiga. ¿Okay? Y Jesús le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, para arruinarte. Si tú eres un creyente, Satanás tiene que pedir permiso. Eso es interesante, ¿ok? Piensen en esto. Satanás no puede zarandear a ninguno de nosotros sin que le pida permiso a Dios primero. ¿Por qué? Porque el diablo no solamente es el diablo, ¿okay? Pero es el diablo de Dios. Y el diablo, al igual que todos los demás en este mundo, en este universo, ¿okay? Está bajo el soberano poder de Dios. Así que nunca piensen, como piensan muchos, que el diablo puede con todo. No, no, no. El diablo, cuando el diablo te cae arriba es porque Dios permite que te caiga arriba. ¿Okay? Así que Él no puede hacer nada de lo que quiere hacer si no tiene el permiso de Dios. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero sabemos que Dios está en control de todo, pero ¿por qué le da permiso Dios al diablo para que nos caiga arriba? En el caso de Pedro, porque Pedro estaba mostrando mucho orgullo en sí mismo. El ego de Pedro era más grande de lo que tenía que ser y necesitaba ser restaurado. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros, ya sea con nuestro ego o con lo que sea, el área que sea. ¿Okay? Muchas veces nosotros tenemos que cambiar las maneras en las que actuamos. Y el diablo va y le pide permiso a Dios para zarandearnos y Dios dice, sí, este necesita ayuda, zarandearlo. ¿Okay? Si Jesús me dijese a mí, ¿okay?, que antes de que el gallo cantara en la mañana, lo negaría 3 veces, yo creo que encontraría un hotel como que este fin de semana, cerraría con llave y tiraría la llave por la ventana para no salir de ahí. ¿Por qué? Porque yo conozco mis limitaciones. ¿Okay? Yo conozco mis limitaciones y eso es algo importante que tenemos todos que hacer. Conocer nuestras limitaciones. Yo creo que ya he mencionado en el pasado, uno de mis actores favoritos aquí se llama Clint Eastwood, no sé cuántos de ustedes lo conocerán, es muy conocido. Y en una de sus películas, al final de la película, dice algo muy inteligente y es ese mismo comentario. Un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Eso es muy importante, muy importante. Pero eso no es lo que hace Pedro. ¿Okay? Vimos que dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué demuestra eso? Orgullo, orgullo. Seguro que cuando Pedro dijo esto, Jesús pensó, Pedro, pobrecito Pedro, necesitas orar, ¿eh? Necesitas orar porque no eres todo lo que piensas que eres. Y no pasa así con nosotros, a veces pensamos que somos más de lo que realmente somos. Satanás pide permiso a Dios para zarandearlo, porque el orgullo de Pedro había abierto la puerta para la petición. Escuchen esto, lo voy a repetir. Satanás le pide permiso a Dios para zarandear a Pedro, porque el orgullo de Pedro fue lo que abrió la puerta para que Satanás entrara. ¿Se acuerdan la semana pasada de lo que hablamos? ¿Okay? Dejar que entre el demonio a la casa limpia y la vuelva nada otra vez. ¿Okay? Así que muchas veces nosotros mismos abrimos la puerta para que Satanás entre o uno de sus demonios entre. En otras palabras, Dios permite que el diablo entre en nuestra esfera por 2 razones. 2 razones. Una, para manifestar un pecado que no conocemos o que no queremos reconocer, porque muchas veces sí, no conocemos que estamos actuando mal o que hemos cometido un pecado, pero muchas veces lo reconocemos y no lo queremos aceptar. ¿Okay? Así que una razón es para manifestar un pecado que no conocemos o no queremos reconocer cuán serio es. Y la otra razón por la cual Dios permite que Satanás nos zarandee es para precipitar
para precipitar o para traer un desarrollo necesitado en nuestra vida espiritual. La segunda razón por la cual Dios permite que Satanás nos zarandee es para precipitar o para traer un desarrollo necesitado en nuestra vida espiritual. Es como aquella persona que tiene un problema con el alcohol. Perdón. Pero él dice, cuando le preguntan, ¿sientes que tienes un problema con el alcohol? No, yo soy un bebedor social. Sí, un bebedor social, pero ese bebedor social, cuando bebe, choca su carro, pelea con la esposa, le pega a los hijos, le dan tickets la policía, se mete en todo tipo de problemas. Eso no es un bebedor social. Esta persona no reconoce o no acepta que tiene problemas con el alcohol y se engaña a sí mismo pensando que tiene el alcohol bajo control. Si tuviera el alcohol bajo control, no se emborracharía, no pasaría todos los problemas que pasan. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Estoy hablando de Satanás. Satanás es el que lo acusa a usted y me acusa a mí cuando cometo pecado ante Dios. Y qué bueno es saber que tenemos a Jesús como abogado, ¿no es cierto? Pero eso es bueno, pero no quiere decir que podemos dejar que la carne se lleve lo mejor de nosotros. Jesús le dice a Pedro, estoy orando por ti, no lo voy a parar, no voy a parar al diablo, ni lo voy a detener, porque tienes que aprender algo, así que voy a dejar que te zarandee. Hay muchos cristianos hoy que dicen, ¿cómo deseo que el diablo me dejara de zarandear? Pero la realidad es que él te está zarandeando porque el Señor se lo permite. Lo que quiere decir que tu deseo de que deje el diablo de zarandearte cae en bolsa vacía, no importa. Si Dios permite que Satanás te zarandee, eso es lo que va a suceder. Pero hay buenas noticias, Al final viene ahí el 31, ¿qué dice? He orado por ti para que tu fe no falte. Así que no podemos olvidarnos que Jesús, que Dios es bueno y quiere a sus hijos, ¿ok? Pero como cualquier buen padre, quiere que sus hijos aprendan para evitarle problemas. Ahí le dice, estoy orando por ti para que tu fe no te falte. Estoy orando para que mientras el diablo te zarandea, no pierdas fe en lo que sabes que es verdad. Estoy orando para que tu fe resista, aunque tu función no resista. ¿Y por qué estoy orando para que tu fe no te falte? Porque estoy seguro de que va a cerrar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, a pesar de que él había dicho, esto posiblemente, pero yo jamás. Pedro lo iba a negar 3 veces y Jesús sabía eso. Pedro dice, es imposible, yo nunca te negaré. Pero Jesús le dice, he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Y continúa diciéndole, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está, mírenlo ahí, en el 31. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir, ayuda a tus hermanos. En otras palabras, estoy dejando que el diablo te zarandee para que tú mismo aprendas algo. Oro por tu fe, oro por ti para que tu fe resista. Te voy a decir lo que va a pasar contigo para que cuando veas con más claridad que tú no eres todo lo que piensas que eres, ¿okay? Entonces después ayudes a tus hermanos. Jesús le da dos profecías básicamente. La primera es que Pedro va a pecar negándolo 3 veces, pero Jesús va a rogar por él para que su fe no le falte. La segunda profecía que Jesús le da a Pedro es que una vez que Pedro se dé cuenta de lo que pasó, de que no era el discípulo Superman, ¿okay? Pedro va a ayudar a alguien más. Y de eso se trata. Conocemos todos, yo creo, el final de esta historia, ¿no es cierto? La historia es que cuando vinieron a buscar a Jesús y se lo llevaron, ¿qué hace Pedro? Pedro va atrás del grupo de los soldados y de Jesús, ¿okay? Pedro fue detrás de ellos. Cuando lo ve una de las señoras que estaban donde habían llevado a Jesús, le pregunta, hey, ¿eres tú uno de esos que andaba con Jesús? Pedro dijo, no, yo no soy. La segunda vez,
Tú eres uno de esos que andaba con Jesús el Nazareno. No, ya te dije que yo no soy, estás confundida. Ese no fui yo. La mujer le dice, pero qué raro, muy difícil que yo olvide una cara. La Biblia dice que en la tercera vez, Pedro se enojó tanto que empezó a decir malas palabras, a echar maldiciones. Yo no conozco a ese hombre, déjame tranquilo. ¿Qué? Sonó, no es un gallo muy, no hago muy bien la imitación del gallo, pero sonó el gallo, cantó el gallo. La Biblia dice que después de la tercera negación de Pedro, el gallo cantó. La profecía de Jesús se había hecho realidad. Pedro había negado a Jesús, no una, no dos, 3 veces. Algo que había dicho que nunca, jamás haría. ¿Habrá alguien entre nosotros que alguna vez haya hecho algo que dijo que nunca haría? ¿Alguien que haya pensado, no, yo jamás haría algo así? Yo no me he criado de esa manera, nunca lo podría haber hecho. Jamás podría haber hecho eso, mi persona o mi personalidad no me lo permite. Ese no soy yo. Pedro pensó con orgullo que estaba más allá de los demás discípulos. Pero era igual que los demás. Era igual que los demás. Pedro no pensó que podía negar a Jesús. Y ni bien pensó de esa manera, el diablo que dijo, te voy a zarandear. Y le voy a pedir permiso a Dios para que te pueda zarandear. La Biblia dice que cuando Pedro escuchó el canto del gallo, recordó lo que Jesús le había dicho. Y corrió hacia el rincón y lloró amargamente. Lloró como un bebé. Porque nunca pensó que lo negaría. Pedro estaba tan amargado que en Juan 21:3 dice, yo me voy a pescar. No quiero saber más nada de toda esta historia, me voy a pescar. Pedro era pescador. Hacía 3 años que no pescaba, pero ahora dijo, yo no puedo, me voy a pescar. La Biblia dice que inicialmente Jesús había llegado a donde estaba Pedro y le había dicho, sígueme y te haré pescador de hombres. La Biblia dice que Pedro dejó todas sus redes y se fue a seguir a Jesús. Dejó su profesión, dejó el trabajo que él hacía y dejó su vida atrás, porque también dejó su familia y todo lo demás. Y se fue con Jesús y por 3 años se olvidó de las redes, se olvidó de la carnada, se olvidó de los anzuelos, se olvidó del bote, se olvidó de todo. Por 3 años. Por 3 años estuvo con Jesús. Y estoy seguro que vio todo tipo de milagros que Jesús hizo. Todos sabemos aquí que Jesús curaba paralíticos, le daba la vista a los ciegos, le daba de comer a la gente. ¿Okay? Tuvo la oportunidad de ver milagro tras milagro tras milagro. Pero después de cometer apostasía, dijo, yo me voy a pescar, me vuelvo a ser pecador. Se desilusionó, se desanimó. Dijo, regreso a mi trabajo anterior, no me voy a pescar otra vez. Así que está pescando en su bote y esa noche no pesca nada. Volvió, pero no pescó nada. Se hace de día después de estar toda la noche en el bote y Jesús está parado en la orilla. ¿Okay? Juan 21:5 dice, hijitos, le dice Jesús, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21:5. En el versículo 8, anterior, en el que le sigue, que es más adelante, se nos dice que la red estaba tan llena de pescados, había como 153, que ya no se podía ni levantar de tan pesada que estaba. Jesús le dice, ¿por qué no tratan a mi manera? Echen las redes de ese lado. Muchos cristianos han vuelto a su vida anterior. ¿Okay? Estaban borrachos, vinieron a la iglesia, por una razón o por la otra se desilusionaron, vuelven a su vida de borrachos. Tal vez es un ejemplo extremo, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Pasa a muchos cristianos. ¿Okay? Se desilusionan, vuelven otra vez a la vida que tenían antes. Nos pasamos los días y las noches enteras buscando y no encontramos nada. La misma manera que Pedro buscaba pescados. ¿Hay alguien aquí tratando de encontrar algo en la manera de antes, la manera pasada?
Jesús les dice, echen la red a la derecha. Y las redes se llenaron tanto que no se podían levantar. Pero la historia continúa, la historia no termina ahí. Cuando llegaron a la tierra y vieron brasas puestas encima ahí en la arena, ¿no es cierto? Vieron un pescado y vieron pan. La historia dice que Pedro saltó, no quiso ni esperar cuando reconoció a Jesucristo, no quiso ni esperar a que el bote llegara y saltó al agua y se fue a donde estaba Jesús. Pero hay algo interesante. En Lucas 5:4, y cuando tengan tiempo, anótenlo ahí, pero cuando tengan tiempo, visiten ese pasaje, ese versículo. Lucas 5:4. En Lucas 5:4, Jesús ya le había dicho a Pedro que tirara la red del otro lado, porque tampoco Pedro había pescado nada. Pero esta vez, anterior, Pedro le había dicho, hemos tratado, en Lucas 5:5 le dice, ya hemos tratado y no hemos sacado nada. En otras palabras, Jesús, no me vengas a hablar a mí de pescadería, ¿ok? Yo ya tiré la red ahí y no sacamos nada. Algo diferente de lo que había pasado esta última vez. Así que Pedro ya estaba aprendiendo, porque la segunda vez, cuando les conté recién, cuando sugirió Jesús que tiraran la red del lado de aquí, ellos sí tiraron, Pedro sí tiró la red de este lado. Finalmente, Pedro tira las redes por la palabra de Jesús. En otras palabras, hace lo que dice Jesús y saca muchos peces. Hay que hacerle caso a Dios, porque nuestra bendición, escuche, esto es clave, nuestra bendición, la de ustedes y la mía, ¿okay?, está relacionada a nuestra obediencia. Eso lo tengo que repetir una vez más. Nuestra bendición está relacionada a nuestra obediencia. Yo no voy a bendecir a mi hijo si él hace lo que quiere y no lo que yo digo. De la misma manera Dios. El problema es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y queremos que Dios nos bendiga. Y muchas veces generalmente lo que nosotros queremos no es lo que quiere Dios. Así que no se olviden de eso. Nuestra bendición está relacionada a nuestra obediencia. Simón, ¿me amas más que estos? En la Biblia hay dos clases de amor. Yo no sé si ustedes saben esto, pero dos clases de amor. Una se conoce como el amor ágape. El amor ágape es el amor sacrificado de Dios. ¿Okay? El amor que Dios siente por nosotros es ágape, algo que nosotros no podemos. No somos capaces de amar los humanos de esa manera. ¿Okay? Hay, por ejemplo, dicen que los soldados, el amor de los soldados que mueren por la libertad de un país se asemeja nada más al amor, a ese tipo de amor ágape. Y después tenemos el amor fileo. El amor fileo es el amor común que uno siente por otra persona. ¿Okay? ¿Me amas más que estos? Dime ahora que no me negarás nunca. Pedro le respondió, sí, Señor, te amo. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces, 3 veces, se entristeció. Que le preguntara una tercera vez si lo amaba. ¿Por qué se entristeció Pedro? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Es entonces cuando Pedro hace la conexión, me preguntó 3 veces. Yo dije al principio, no, jamás te voy a negar. Terminé negándolo 3 veces. ¿Okay? Ahí hace Pedro la conexión. Me está llevando a mi caída. No recordando, ya ves que es un pecador. No de esa manera. Le estaba haciendo, me gusta mucho como Dios enseña. ¿Okay? Le estaba haciendo ver que lo que había dicho inicialmente, de que nunca te voy a negar, estaba basado en su propio orgullo y que no era la realidad, porque terminó negándolo 3 veces. Pero aún así, Jesús lo encontró donde él estaba. Cuando Jesús le pregunta si lo ama por primera vez, Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando le pregunta por tercera vez en el versículo 17, mírenlo ahí, ¿qué le dice? Tú lo sabes todo. Gran diferencia. Y ahí Pedro había realizado que Jesús lo sabía todo. Este Pedro que ahora dice que es Jesús el que lo sabe todo, hace un tiempo pensó que era él el que lo sabía todo.
Porque le dijo Jesús que jamás lo iba a negar. Y lo negó en una misma noche, en un periodo de ¿qué? 8 horas, lo negó 3 veces. Era Pedro el que había dicho, jamás te negaré, moriré por ti, puedes confiar en mí, bla, 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 bla. En otras palabras, Jesús, tú no me conoces, tú no sabes cómo yo soy, yo sí sé cómo soy. El orgullo a veces nos puede decir cosas tontas, que después nos parecen tontas. Antes Pedro pensaba que Jesús estaba errado, que estaba fuera de foco, que no conocía. Pero ahora le dice, tú lo sabes todo. Me dijiste lo que iba a hacer, a la hora que iba a ser y exactamente todo lo que iba a pasar. Y no pude evitar que pasara exactamente como me lo habías dicho. Hay muchos cristianos que en realidad no creen que Dios lo sabe todo. No creen que Él lo sabe todo, pero piensan que ellos lo saben todo. Y aún con nuestra actitud, Dios baja a nuestro nivel, baja al nivel del amor fileo. Pedro se entristeció porque no pudo ir a donde estaba Jesús, pero aún así Jesús viene a donde está Él. Pedro se dio cuenta de que no era todo lo que él pensaba que era. Es difícil para un hombre reconocer que no es tan grande como él piensa que es. Solo cuando nos damos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros es cuando Él nos encuentra. El problema es que mientras pensamos que somos más que los demás, Dios no puede hacer nada con nosotros. Dios no puede trabajar con nosotros. Jesús sabía que Pedro no estaba listo para el amor ágape. Pero cuando Pedro se dio cuenta de que estaba preparado para el amor fileo, entonces Jesús lo encuentra. Jesús baja a ese nivel. Dios baja a su nivel cuando Pedro reconoce sus limitaciones. Mientras que usted piensa que usted las sabe todas, entonces Dios no puede trabajar con usted. Eso es lógico. Debemos saber dónde necesitamos ayuda. Entonces Dios tiene algo con que trabajar. Pero si usted piensa que usted no tiene ningún problema, entonces, ok. Uno de los problemas por los cuales los cristianos no progresan es porque piensan que ya están ahí, que ya alcanzaron todas sus metas, que no necesitan nada, que ya lo saben absolutamente todo. Entonces, Dios no tiene nada con que trabajar. Nuestras oraciones serían totalmente diferentes si consideráramos que Dios sabe todo sobre nosotros. ¿Por qué mi vida no mejora? Porque Dios sigue dándole permiso a Satanás para que me zarandee. Y va a dejar que te zarandee como trigo hasta que recibas el mensaje, hasta que te des cuenta. ¿Cuál es la responsabilidad entonces? Jesús le dice, apacienta mis ovejas, atiende a mis ovejas. ¿Okay? Si me amas, yo te encuentro a tu nivel. Si tú realmente me amas y no piensas que lo sabes todo, que sabes más que yo te encuentro a tu nivel. ¿Okay? Apacienta mis ovejas. En Lucas 5, Jesús llama a Pedro y le dice que lo hará pescador de hombres. ¿Qué es eso? Evangelismo. ¿Okay? Uno pesca a gente siendo evangelista, pero ahora, después del error que cometió, Pedro se da cuenta y se convierte en pastor. En pastor. ¿Por qué? Porque ahora Pedro tiene humildad. Porque ahora Pedro se conoce mucho más a sí mismo. Porque ahora no solo habla de teología, sino que la practica. Porque ahora sabe lo que es errar. Ahora se ha dado cuenta que él no es perfecto. ¿Okay? Algo que antes no pensaba. Ahora sí Dios puede usar a Pedro y como todos sabemos, sí lo usó en gran manera, en gran manera. Así que para concluir, una de las maneras en que sabemos que Dios continúa permitiendo que el diablo nos zarandee es cuando no nos puede usar para servir. Si Dios no te puede usar para servir, entonces no lo amas. ¿Qué estoy diciendo entonces? Dios sabe lo peor de ti. Él conoce lo peor de ti. Lo que nadie sabe, excepto por ti, Él lo sabe. Pero Dios necesita que sepas lo que Él sabe. Si Jesús le permite al diablo que te zarandee, no importa dónde vas, no importa con quién hables, no importa qué hagas, no te puedes escapar.
No te puedes escapar y debes encarar esa situación que tienes que cambiar. Es una cuestión espiritual. Así que no puedes salirte de ella con alcohol, con palabras, con drogas, con sexo. No te puedes escapar, porque Dios te va a poner esa situación enfrente cada día, hasta que aprendas. Hay que hacer lo que Pedro fue forzado a hacer. Encarar tu actitud, encarar tu orgullo, encarar tu envidia, encarar tu maldad, encarar tu rencor, encarar tus debilidades, tus limitaciones y todo aquello que nos aleja de Dios. Y Él entonces, Dios, baja nuestro nivel y nos restaura, como lo hizo con Pedro. Todos nosotros somos más capaces de lo que creemos, tanto para lo bueno como para lo malo. Pedro cayó de una manera en la que nunca hubiera pensado, pero después alcanzó cosas grandes. Después de este incidente, llegó a alcanzar, Dios trabajó con él y Pedro, como sabemos, llegó a alcanzar cosas grandes. Exactamente así también puede pasar con ustedes y conmigo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, y ciertamente te agradecemos el privilegio de poder haber escuchado tu palabra hoy. Yo te pido ahora por mis hermanos, por mí mismo, que nos ayudes a todos nosotros, Señor, con nuestro orgullo, o con nuestra envidia, o con el problema o la situación que sea que tengamos, que muchas veces se lleva lo mejor de nosotros, Señor. Que podamos, de la misma manera que lo hiciste con Pedro, que podamos dar algo para que tú trabajes, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestras limitaciones, Señor, para que tú puedas trabajar con ellas y puedas hacernos mejor, puedas cumplir tu propósito en nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. Te pido ahora por el resto de este día, como siempre, por todos los hermanos, que los bendigas, los cuides a través de la semana laboral, que podamos hacer tiempo, Señor. Es importante que hagamos tiempo para estar en tu palabra, para orar, para estar contigo, Señor. Ayúdanos a todos a hacer tiempo para ti. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Guíanos, cuídanos y que todo lo que hagamos sea siempre para tu honra y para tu gloria. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén.